Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a explorar a fondo la figura de Karl Jaspers, un nombre importante en el existencialismo, pero que, empezó en la psiquiatría. Tenemos varios análisis sobre su vida y obra. Efectivamente. Y es un recorrido intelectual fascinante, ¿verdad? Desde intentar comprender la mente, digamos, en sus límites, hasta plantear las grandes preguntas sobre qué significa ser humano. Sí, y ver por qué sus ideas siguen, resonando tanto hoy. Exacto. Como ese pensamiento, forjado hace ya tiempo, pues todavía nos interpela. Pues vamos a ello. Para empezar, ¿cómo se produce ese salto? De la medicina a la filosofía, que no es tan habitual. Pues mira, él nació en 1883, estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Y ya en 1913, con su psicopatología general, marcó una pauta. ¿En qué sentido? Introdujo una distinción que es clave. Diferenciar entre erklären, o sea, explicar las causas objetivas, lo medible de una enfermedad, y verstehen, que es comprender la experiencia subjetiva, el mundo interior del paciente, ¿entiendes? Claro, ir más allá del síntoma, de la etiqueta. Precisamente. No le convencía el positivismo de la época, que al final reducía al ser humano a un objeto de estudio casi. Y me imagino que esa búsqueda de comprensión, de Verstehen, le fue acercando poco a poco la filosofía. Justo. Usó la fenomenología para intentar captar esa vivencia. Pero claro, luego la historia personal y la historia con mayúsculas intervinieron de forma brutal. ¿Te refieres al nazismo? Claro. Le golpeó de lleno. En 1937 le apartaron de su cátedra en Heidelberg. Uf. No solo por su oposición al régimen, que también, sino porque su mujer, Gertrude, era judía. Escondidas. Después de la guerra, eso sí, le restituyeron y tuvo un papel muy importante en la reflexión sobre la responsabilidad alemana. Ahí está la cuestión de la culpa de 1946. Fundamental. Diferencia varios tipos de culpa. La criminal, la política, la moral. Y una muy interesante, la metafísica. La metafísica, ¿a qué se refiere con eso? A esa responsabilidad que tenemos todos como seres humanos ante el sufrimiento que vemos, aunque no seamos directamente causantes. Es, una idea muy profunda. Luego ya se trasladó a Basilea, a Suiza. Entendido el contexto, vayamos ahora al núcleo de su filosofía. Se habla mucho de la existencia. ¿Qué es exactamente? A ver, la existence es como el núcleo irreductible de nuestra libertad, de nuestra autenticidad. Es lo que somos en lo más hondo, pero que no se puede objetivar, no se puede medir como si fuera una cosa. Se diferencia entonces del Dasein. Claro, el Dasein es nuestra existencia concreta, en el mundo, lo observable. La existence es más bien una posibilidad, una llamada a ser nosotros mismos. Y dices que no se manifiesta así como así, ¿no? No. Se revela sobre todo en lo que él llama situaciones límite. Grenzsituation. Suena intenso. ¿Qué tipo de situaciones? Pues lo son. Habla de la muerte, el sufrimiento inevitable, la lucha, la culpa, el fracaso. Vaya, experiencias que no podemos esquivar. Ya. Las grandes encrucijadas de la vida. Eso es. Nos ponen cara a cara con nuestra finitud, con nuestros límites. Pero ojo, no son solo algo negativo. ¿Ah, no? No, para Jaspers son justo la oportunidad. Nos sacuden, nos despiertan de la rutina y nos empujan a tomar decisiones auténticas, a conectar con esa existencia. Entiendo. Es como si en la dificultad surgiera la posibilidad de ser más uno mismo. También habla de la trascendencia. Sí, pero de una forma muy particular. No es un Dios personal ni una religión establecida. Es más bien el horizonte último que lo envuelve todo. Algo así como el misterio. Podría ser. Aquello que está más allá de lo que podemos conocer científicamente, pero que da como dirección, sentido a nuestra búsqueda. Por eso propone una fe filosófica. ¿Fe filosófica? Sí, una confianza, digamos racional, pero confianza al fin y al cabo, en que la búsqueda de sentido vale la pena. Siempre abierta, eso sí, sin dogmas. Y hay otra idea suya sobre la historia que es fascinante. El tiempo axial. Achsenzeit. Así es, potentísima. Él sitúa un periodo más o menos entre el 800 y el 200 a.C. como un eje, un gozne en la historia humana. Un eje. ¿Por qué? Porque en diferentes culturas, casi a la vez. Piensa en Buda en la India, Sócrates en Grecia, Confucio en China, los profetas de Israel. Sí. Surgieron figuras que transformaron radicalmente la conciencia humana, plantearon las grandes preguntas sobre el ser, la ética, el sentido. Para Jaspers, ahí, en ese tiempo eje,
nació la humanidad espiritual tal como la conocemos hoy. Defendía que había algo universal en esa experiencia. Impresionante esa visión. Ahora, si traemos todo esto a nuestro tiempo, ¿por qué Jaspers hoy? ¿Por qué deberíamos prestarle atención? Pues mira, yo creo que su pensamiento es un contrapunto muy necesario hoy, frente a la tecnociencia que a veces parece querer explicarlo todo. O reducirlo todo a datos. Exacto. Y frente a la despersonalización, Jaspers nos recuerda que la experiencia humana, la subjetividad, no se puede reducir sin más. Su insistencia en el verstehen, en la comprensión. Fundamental en salud mental, por ejemplo. Claro, para no quedarnos solo con el diagnóstico o el algoritmo, sino intentar comprender qué vive esa persona. Y en lo social y político también. Yo creo que sí. Su reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva que le vino de su experiencia con el nazismo Sí. es totalmente aplicable a las crisis actuales. La ecológica, la polarización, nos llama a asumir nuestra parte. ¿Y esa idea del tiempo axial nos puede servir para algo hoy? Pues yo creo que inspira un diálogo intercultural más genuino, buscar esos fundamentos comunes que quizás compartimos. Y luego está su defensa de la comunicación existencial. ¿Qué es eso? Un diálogo auténtico, de persona a persona, de existencia a existencia. No la comunicación superficial, fragmentada, de las redes. Es un antídoto, ¿no crees? Defendía una educación para pensar libremente. Desde luego. Entonces, si tuviéramos que resumir, Jaspers nos deja esa imagen del pensador de los límites, ¿no? De la autenticidad que puede surgir cuando enfrentamos lo inevitable. Exactamente. Y la importancia de la comunicación profunda, de la responsabilidad. Nos recuerda que la filosofía, de verdad, no empieza con las respuestas fáciles o las soluciones técnicas. Sino al revés. Sí, empieza cuando nos plantamos delante de lo que no tiene una solución sencilla. La muerte, la libertad, el sufrimiento, la culpa, el misterio de ser. Pues, para terminar, lanzo una pregunta para reflexionar. En este mundo nuestro, tan volcado en la eficiencia, en buscar soluciones rápidas y certezas, ¿qué espacio estamos dejando para esas preguntas fundamentales que, según Jaspers, son precisamente las que nos hacen humanos?